Hola. El segundo principio de la termodinámica dice que en los sucesos que ocurren espontáneamente en la naturaleza, materia y energía tienden a dispersarse o desordenarse. ¿Vale? Esa es la segunda ley o segundo principio. Podemos cuantificar esta segunda ley a través de la magnitud entropía, que es una función de estado, al igual que lo es la energía o la entalpía. Es una función del estado del sistema. Y que mide aproximadamente esta idea de desorden. Muy bien. Utilizando esta idea de entropía, el segundo principio se escribe así. Dice que la variación de entropía en un sistema aislado es mayor o igual que a cero. Esto es fundamental, lo del sistema aislado. Si no, puede ser cualquier cosa, la variación de entropía. Bueno, el igual se da cuando tenemos un proceso reversible. Si queréis entender mejor lo que es un proceso reversible o irreversible, tenéis un vídeo sobre procesos reversibles e irreversibles. Baste por ahora decir que un proceso reversible es aquel en el que estamos siempre muy cerca del equilibrio. No hay grandes variaciones de presión dentro del sistema, no hay grandes variaciones de temperatura. Vale. Podemos entender mejor este segundo principio, cómo predice la espontaneidad de los sucesos que sí ocurren en la naturaleza y los que no, con algunos ejemplos. El primer ejemplo es la transferencia de calor entre dos partes del sistema a distinta temperatura. Imaginad que tenéis un sistema así aislado para poder aplicar el segundo principio y está compuesto de dos partes, una parte 1 y una parte 2. La parte 1 está a una temperatura de 100 grados, la parte 2 a 50 grados. Y vamos a suponer que transferimos un julio de calor de uno a otro. Vamos a ver que el segundo principio predice que este julio de calor va a pasar del sistema caliente al frío, y eso es compatible con que la variación de entropía del sistema aislado sea mayor que cero. Sin embargo, el caso contrario, que un julio, esto es, un julio pasa de 1 a 2, y esto es lo que sucede en la naturaleza y tiene variación de entropía positiva. El proceso contrario, que un julio pasara de 2 a 1, es decir, espontáneamente del frío al caliente, tendría una variación de entropía negativa, y esto es lo que no ocurre en la naturaleza. Bueno, ¿cómo calculamos la variación de entropía? Tenemos que calcular la variación de entropía del sistema aislado, que es el sistema formado por la parte 1 y la parte 2, así que la variación de entropía es la variación de entropía de la parte 1 más la variación de entropía de la parte 2. ¿Vale? No podemos aplicar el primer principio solo a una parte del sistema, la 1 por ejemplo, porque no está aislada. Bueno, para calcular la variación de entropía recurrimos a la definición que dice que es el calor perdido o absorbido por 1, más bien, partido de su temperatura en Kelvin. ¿Vale? Esto será como C de calor, 1 C de calor será menos 1 julio, partido de su temperatura en Kelvin, que es 2,3 más 100 Celsius, 373. Si calculáis esto, es un número pequeño, pero nos va a valer. Menos 0,027
julios por Kelvin. Muy bien. Ahora calculemos, calculemos la variación de entropía de la parte 2. Es el calor absorbido por 2 partido de su temperatura en Kelvin. La parte 2 tiene que absorber un julio. Como es absorbido, es positivo. Un julio entre su temperatura 273 más 50 Kelvin. Y esto queda más 0,0031 julios por Kelvin. Si ahora yo calculo la variación de entropía total del sistema completo, pues es menos 0,0027 más 0,0031 julios partido por Kelvin, y esto me queda 0,0004 julios partido por Kelvin. El número es lo de menos, lo que tenéis que ver es que queda positivo. Entonces concluimos que este proceso, pasar un julio de la temperatura del sistema de temperatura caliente, de temperatura más alta al de temperatura más fría, es compatible con la segunda ley y es un proceso que se da espontáneamente. Sin embargo, el proceso inverso, que un julio pase espontáneamente del cuerpo frío al caliente, no se dará, porque tendría una variación de entropía negativa de menos 0,0004 julios por Kelvin. De esta forma, como veis, la segunda ley en su expresión con la entropía nos permite deducir la espontaneidad de los sucesos.